Hoy les voy a platicar sobre el camino amarillo. El Dr. X. En la película de El Mago de Oz vemos a unos personajes que para llegar a su destino siguen el camino amarillo. Ese camino amarillo es el camino de tus defectos. Tus defectos son la clave para comprender cuál es el camino de la felicidad para cada quien. Si tú vas a leer una novela de miedo y primero lees el final y primero lees quién fue el sobreviviente, quién fue el culpable y cómo se desenlaza la obra, y luego la empiezas a leer ya sabiendo que todo va a salir bien, es una experiencia muy diferente que ir pensando todo el tiempo que están a punto de morir tus queridos personajes. Y ese es el entendimiento energético del destino, saber que al final de cuentas todo va a salir bien. Si tú entras en un concurso ya sabiendo que vas a ganar, pues es una experiencia más tranquila, más placentera, que sentir que tu vida está en juego en cada encuentro. A la vida le puedes dar exactamente el mismo enfoque, porque tu destino ya está definido, vas a cumplir todos tus sueños. Conforme más comprendas esa verdad, la vida va a dejar de ser una película de miedo y se va a convertir en una experiencia sin ninguna ansiedad, sin ningún peligro, pero con el misterio de cómo van a suceder las cosas. Es muy diferente cuando el misterio es si vas a sobrevivir o no, si te va a ir bien o no, a cuando es cómo se van a dar las cosas para que todo salga bien. ¿Cómo le va a hacer el universo para cumplirme este capricho? Ahora, ¿cómo le va a hacer el universo para cumplir mi intención? Teniendo completamente claro que todo lo que deseas está a punto de pasar. Para llegar a esta comprensión, primero vamos a comprender cómo es que surge el destino, de dónde sale. Dentro de nuestro sistema energético, dentro de la estructura energética que somos, hay una parte donde se va acumulando la energía, la información, la luz de lo que preferimos. Y todos los días, a cada segundo, a cada momento, el universo plantea un camino de nuestros pies a ese destino. Y ese camino es el camino de nuestros defectos. Comprender esto es algo que va a revolucionar tu vida. Los defectos que tú tienes en la actualidad se te dieron como un don. Tu ser interior escoge ciertas condiciones que tienes que superar para llegar a la grandeza que dicta tu destino. Por ejemplo, si tu destino es llegar a ser una persona que influye en la lucha de los derechos humanos, tu ser interior te coloca en una situación donde tus derechos humanos sean violados, en una situación que provoca una enorme energía potencial en ese aspecto. De manera que cuando tú rompas la resistencia, esa energía potencial te catapulte hacia la posición de influencia mundial para la que estás destinado. La palabra clave aquí es catapulte. Cuando tú vences uno de tus defectos, el universo te catapulta. Cuando rompes una de estas situaciones, el universo te catapulta. Para que yo llegara a la comprensión y al entendimiento de la energía y de la evolución humana, a mí se me puso en situaciones muy difíciles en ciertos aspectos de mi vida que generaron un deseo inmenso de saber. Generaron en mí un deseo insaciable de aprender. Un deseo insaciable por estudiar y estudiar. La palabra deseo es el equivalente a nuestro potencial. Deseo, potencial, destino, frecuencia central, ser perfecto, el mundo perfecto donde vive mi ser perfecto son sinónimos. Mi deseo es el equivalente energético a todos mis sueños cumplidos. Y yo puedo sintonizar ese deseo cuando sintonizo las emociones de haber superado los obstáculos que son mis defectos. Cuando una persona dentro de su destino está el sentirse hermosa, el disfrutar de la belleza de ser una persona, de ser un ente físico, el disfrutar de la fisicalidad inmensamente, el disfrutar de las relaciones personales inmensamente, cuando en tu destino está atascarte de lo hermoso que es el cuerpo humano, se te pone en una situación donde eres obeso cuando eres joven. La obesidad es una situación extremadamente fuerte. Las personas que sufren la obesidad se sienten desesperados, se sienten horribles, se sienten ausentes de su propia vida, se sienten bajo el juicio sin piedad de la sociedad que los rodea. Y esa sensación y esa situación horrible generan un potencial inmenso que cuando se cumple, cuando la persona sobrepasa ese estado mental, cuando la persona se siente autodefinida, cuando la persona se siente importante, tranquila, valiosa, hermosa y rompe la barrera de la obesidad, digamos que se vuelve una persona gorda pero feliz, el universo la catapulta hacia sus deseos, lo que hace que esta persona recobre la figura normal, recobre su belleza física cuando ya no se le necesita, y eso da pie a que la persona disfrute inmensamente de ser físicamente lo que se ha estado sintiendo, bella,
importante, influyente. Cuando una persona es gorda, le cuesta muchísimo trabajo sentirse bella, pero una vez que lo logra, una vez que rompe la barrera de su defecto, una vez que recorre el camino de su defecto hacia sentirse bella, hacia sentirse valiosa, ese es el camino amarillo, el camino de la autoestima. Conforme una persona recorre ese camino amarillo y baja su resistencia, el balance entre resistencia y deseo se rompe y se logra la manifestación. Hay una fórmula sobre la manifestación que dice que cuando el deseo es mayor que la resistencia, se logra la manifestación. Cuando tú subes tu deseo o bajas tu resistencia, logras una manifestación. Cuando una persona tiene un defecto físico muy grande, se genera un deseo inmenso de ser bella, de ser respetada, de ser apreciada. Ese deseo inmenso está equilibrado con una resistencia gigantesca. La resistencia es el estar convencido de que la fealdad física es muy importante, de que mientras eres feo, nadie te va a querer, o que mientras estás gorda no te vas a poder casar. Ese tipo de pensamientos que respaldan tu defecto son la resistencia. Cuando tú planteas tu determinación de sentirte bien y empiezas a poner tu atención en todas los millones de las cosas de tu vida que no son el tema de tu gordura o el tema de tu defecto, cuando cambias de tema y aprecias las otras millones de cosas que en tu vida están perfectas, bajas la resistencia. Entonces, en el momento en que bajas tu resistencia, el universo te catapulta a tu nueva situación, una situación donde ese defecto ya no existe. En la película del Mago de Oz, cuando nuestros personajes llegan a su destino, se dan cuenta que eso que tanto desearon, siempre lo tuvieron, y a ti eso siempre te va a pasar cada vez que decidas firmemente sentirte bien. Cuando decides firmemente sentirte bien, buscas en el 99.9% de las cosas que te rodean, que no son tu defecto, las cosas que sí tienes. Un respaldo de una familia, una casa sobre ti, tienes tus sueños, la bondad que tienes dentro de ti, tienes una capacidad infinita de amar, tienes un sistema infinitamente complicado, armado para que sobrevivas, tienes al sol, tienes a la naturaleza, tienes tu inteligencia, tienes capacidad de comunicarte, tienes a Dios de tu lado. Conforme pones tu atención en todas las cosas que sí tienes, entonces esa oposición que le estabas haciendo a la vida se desbarata, retiras tu resistencia. Y cuando la fuerza de tu deseo es mayor que tu resistencia, la vida te catapulta a tu nueva situación, donde ese defecto que tanto te achacaba ya no existe. Donde te das cuenta, donde resulta que lo que pensabas no tener, siempre lo tuviste. Resulta que siempre fuiste bello, resulta que siempre fuiste inteligente, resulta que siempre tuviste todo lo que querías. Ese es el resultado de recorrer el camino de tus defectos, el resultado de construir tu autoestima, el resultado de bajar tu resistencia es entrar en el mundo perfecto que construiste, entrar en la frecuencia del deseo, que es el amor. Cuando amas todo lo que te rodea, cuando aprecias las infinitas riquezas que te rodean, entras en la frecuencia del amor. La frecuencia del amor es la frecuencia de tus deseos. Hay un juego de palabras cuando hablamos de deseo, porque se puede confundir con la necesidad. Deseo y necesidad son opuestos. El desear es una emoción deliciosa y la necesidad es una emoción horrible. El deseo es saborear una idea, saborear la exquisitez de una idea, la exquisitez de una posibilidad, saborear la hermosura de una idea. Y la necesidad es enfocarte de manera que esa idea te lastima. Cuando llegas a la conclusión de que no tienes eso hermoso, cuando llegas a la conclusión de que no tienes a una persona que te quiera, que es una necesidad, pero cuando te imaginas el delicioso sabor de un beso, ese es el deseo. Y esa es una capacidad que tienes para asignarle el valor de abundancia posible, o el valor de dolor, o el valor de necesidad. Cuando tú te imaginas algo delicioso y le asignas la emoción de delicioso, te hace bien imaginarte esta cosa rica. Pero cuando tú te imaginas esta cosa y le designas el valor de lo que me hace falta,
Cada vez que piensas de esa manera te haces daño y te alejas de eso que deseas. Por eso utilizamos el proceso que se llama la frase mágica. Estaría rico, estaría padre, estaría hermoso. Eso es una frase mágica. Estaría hermoso tener una pareja a quien besar. Eso es una manera de enfocarte en tu deseo y saborearlo. Si dices, pobre de mí que no tengo a nadie a quien besar, utilizas la misma idea de un beso en tu propia contra. Estoy feo y no voy a poder besar a nadie. Utilizas tu defecto como un engrane, apalancas tu defecto y lo conviertes en un obstáculo y te alejas de lo que deseas. Entonces, para poder pensar en las cosas que te gustaría tener de una manera que no te hagas daño, existe el proceso que se llama la frase mágica. Estaría delicioso tener una persona que me abrace. Estaría delicioso poder dormir junto a alguien. Estaría delicioso poder cocinarle a una persona que amo. Estaría delicioso poder caminar con ella de la mano en la playa. Estaría delicioso pasar mi mano por su pelo. Estaría delicioso oler su cuello. Estaría delicioso. Y de esta manera sintonizas la frecuencia del deseo, la idea de algo delicioso. Y de esta manera bajas la resistencia. El universo te catapulta hacia esa vida donde resulta que todo lo que siempre quisiste, siempre lo tuviste. Ponle like al video, suscríbete al canal, métete al foro de discusión, entra en la página de Facebook, sígueme en Twitter, échale dinero a la alcancía para que hagamos más videos más bonitos y respira profundo. El Dr. X.